Bueno, para ser puntuales, para los que se anotaron, son las 7 horas en España, y aquí están todos. Faltan algunos ingresar, pero bueno, felicitaciones por la puntualidad, esto realmente es magnífico, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros esta charla que hemos tratado de ofrecerles entre la Escuela Ibn Gabirol y la Universidad de Tel Aviv en el marco de un acuerdo que hemos hecho en el año 2018. La charla, como pusimos en los flyers, se trata de las oportunidades y los desafíos en la crisis educativa en estos nuevos tiempos. Los que van a conversar, los que nos van a dar la charla son dos extraordinarios profesores de la Universidad de Tel Aviv, de la Escuela de Educación, David Neodusser y Ricardo Tarrasch, cada uno en su área. Luna, la directora de la Escuela Gabirol, va a ampliar un poco el CV de cada uno. Y solo decirle muy brevemente, en esta época tan dura del coronavirus, qué es lo que ha hecho la universidad en este tiempo. Hemos tomado muchas medidas para ayudar en estos momentos. Yo destacaría más de 120 profesionales pertenecientes a nuestra universidad han abandonado sus proyectos diarios y habituales para centrarse en la mejora de los tratamientos, test y búsqueda de una vacuna, habiendo conseguido ya una patente por parte de Estados Unidos para el desarrollo de la misma. Se han realizado más de 100 charlas alrededor del mundo para ayudar a las diferentes asociaciones en su lucha contra esta crisis, aplicando los métodos utilizados en Israel. Se ha creado un think tank para ayudar tanto al Mossad como al gobierno de Israel a combatir esta pandemia y las próximas a las que podemos enfrentarnos, reuniendo a más de 1000 expertos para debatir este punto de una manera multidisciplinar, o sea, uniendo lo legal, lo sanitario, lo económico, virólogos, etcétera, en muchas de las áreas, como tarea multidisciplinaria, y para saber cuáles son las mejores medidas a tomar para la prevención y los tratamientos futuros de futuras pandemias, así como también sus curas. Nos encontramos en mitad de una campaña de recogida de dinero para aportar y ayudar a estudiantes en situación de gran dificultad para continuar con sus estudios y a investigadores en su incesante búsqueda de una cura. Nosotros como asociación aquí en España hemos aportado 40.000 euros en esta campaña y hay más de 1 millón de euros ya aportados en Europa. En lo particular también nuestra asociación hizo en esta época una campaña de recogida de alimentos para poder ayudar a familias en estado gravísimo, sin trabajo, sin ayuda, sin absolutamente nada, para el día a día. Y nos hemos unido muchos socios de la asociación, válgase a la redundancia, como para poder ayudar a estas familias. Como dije al principio, y ya cerrando, esta ocasión es parte del acuerdo que incluye la visita de profesionales en la formación de profesores del Colegio Gabirol. Los dos primeros profesores en venir en el marco del acuerdo han sido David Neodusser y Ricardo Tarrasch, que ahora presentará Luna. Aprovecho esta ocasión para impulsar nuestro convenio y trabajar de forma conjunta para potenciar la educación y ayudar a superar los nuevos desafíos que nos ha traído esta situación. Que Dios los proteja a todos, cuídense y los dejo con Luna. Muchísimas gracias, Patricia, y a la Universidad de Tel Aviv que nos brinda esta posibilidad. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que causa mucho respeto hablar esto a la cámara y, por supuesto, siento un gran honor en actuar como moderadora en este encuentro que hemos titulado La crisis en la educación, desafíos y oportunidades, con dos profesores de la talla del profesor Neodusser y el profesor Tarrasch. Para los que están en este webinar, Patricia ya ha introducido la relación que tiene el colegio con la Universidad de Tel Aviv y yo quería añadir que esta relación viene un poquito de atrás, del año casi 98, cuando empieza a trabajar con la Escuela de Educación y realmente
la Escuela de Educación supone un punto de inflexión para nuestro colegio en todo el proceso de asesoramiento. El profesor Mio Duser es un profesor que viene de esa época, y tengo que decir también que Ricardo, el profesor Tarrasch, es una amistad más reciente, pero también quiero decir que su visita a España y el trabajo con nuestro equipo creo que ha sido de los más impactantes. Quiero introducir brevemente la expertise de cada uno de ellos, porque me parece que para aquellos que quizás no conozcan es fundamental saber a quiénes vamos a oír. El profesor Mio Duser es profesor emérito de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Tel Aviv. En el pasado desempeñó el cargo de decano de la Escuela de Educación. Su trabajo de investigación aborda aspectos cognitivos y procesos de aprendizaje en la educación, en tecnología, y la incorporación significativa de la tecnología avanzada en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A nivel de implementación, pues resultados de sus investigaciones, por supuesto, han contribuido en el desarrollo de proyectos curriculares, y ha sido socio también de investigaciones de estudios internacionales llevados a cabo bajo el auspicio de la Unión Europea, y miembro de los principales comités de elaboración de política en el área de la tecnología, de la información y la comunicación, en educación y en educación tecnológica. Por otro lado, el profesor Tarrasch es neurocientífico conductual y miembro de la Escuela de Educación y la Escuela de Neurociencias de la Universidad de Tel Aviv. Sus intereses científicos incluyen los aspectos neurológicos y psicológicos del entrenamiento de la atención plena y el aprendizaje social y emocional en adultos y niños, habiendo él personalmente practicado el yoga y la meditación más de 30 años, y comenzó a integrar toda esta faceta en su agenda académica desde hace más de 15 años. Forma parte del equipo de implementación en Israel del programa Call to Care, desarrollado por el Instituto Mind and Life para profesores y alumnos. Últimamente ganó también una propuesta del Ministerio de Educación para implementar y estudiar los efectos de un programa de aprendizaje social y emocional diseñado para profesores de clases intermedias. A mí me gustaría añadir que los profesores van a realizar un speech que está articulado en base a una serie de preguntas y observaciones de la Asociación de Padres de nuestro colegio. Quiero decir que nuestro objetivo en estos momentos de crisis sanitaria y momentos tan inciertos, por supuesto que el objetivo fundamental es continuar con el proceso educativo de nuestros alumnos, pero también dar un marco de sostén a nuestras familias y a la comunidad escolar en general. En este contexto es que se han organizado charlas y ponencias organizadas por nuestro equipo de orientación, Marcela y Paula, y de alguna manera ellas también han podido capitalizar un poco todas estas cuestiones que vamos a tratar aquí, y realmente no encontramos mejor forma de poner este broche de oro que con esta charla, con la que compartimos con padres y amigos del colegio y de la Universidad de Tel Aviv, con dos profesionales de esta talla. Así es que, queridos profesores, creo que el micrófono es vuestro. You're on mute. Sí, sí, David creo que lo tiene en mute. Y ahora. Luna, está bueno decir que están Sí. los dos en Israel. Sí, sí, ellos están allí en Israel. Nosotras aquí, Okay. confinadas, Escuchan, ¿no es más confinadas que ellos. Ahora ¿David? me escuchan, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, perfecto. Ok, de Adelante. acuerdo. Uh-huh. Ven el primer slide, ¿no es cierto? Uh-huh. Ok. Yo voy a tomar estos próximos 10 minutos en base a las preguntas que se nos han hecho, pero en realidad las preguntas que hemos recibido son comunes pienso que todos los sistemas educativos en todo el mundo, todos están preocupados y tratan de elucidar las mismas preguntas.
La idea un poco es que yo voy a tratar en estos 10 minutos de hablar de desafíos y oportunidades cuando el detonador, en realidad, fue este. De un día para otro, un buen día, nos encontramos en una situación en la que las escuelas están cerradas, tenemos que encontrar una solución en todo el mundo, no solo en España o en Israel, en todo el mundo, y la solución al día siguiente o a los 2 días fue esta. Pongamos a los niños en la tecnología, pongamos a los niños en las computadoras, comencemos a trabajar con Zoom y veamos lo que pasa. Veamos lo que pasa significa de que casi en ninguna parte del mundo había políticas educativas predeterminadas, organizadas, con estructura para trabajar en la escuela, pero no en la escuela, para dar educación, pero no en las instituciones normales en que damos educación. Y aquí surgieron todas las preguntas, y surgieron muchísimas preguntas. Yo voy a comenzar con este texto, porque nos va a dar el pie a lo que van a ser las preguntas o los desafíos que nos ha presentado la nueva situación. Ya en los años 60, 70 del siglo anterior, sociólogos, filósofos, gente en tecnología, gente en ciencia de la computación, ya comenzaba a hablar de lo que es nuestra sociedad postindustrial, nuestra sociedad de la era del conocimiento. Se hablaba de communications, el encuentro entre la computación y las comunicaciones. Lo que quiero recordar es que estamos por lo menos 25 o 30 años antes de la irrupción del Internet, de la web, de las comunicaciones, etc. Pero ya se hablaba de que, como dice aquí abajo, la integración masiva de las nuevas tecnologías va a cambiar radicalmente todas nuestras vidas, la forma en que trabajamos, en que aprendemos, nos comunicamos, nos transportamos, sistemas sociales, sistemas de salud, sistemas de educación. Todas esas profecías eran en realidad no solo profecías, sino que lo que tenemos que entender es que desde entonces, o sea que ya hace 60 o 70 años, estamos haciendo investigación, nos preguntamos, nos hacemos estas preguntas, específicamente en el área de aprender, en el área de educación. Hay mucho trabajo que se ha hecho los últimos años. Y entonces la pregunta es por qué nos encontramos de repente con muchas preguntas que no teníamos respuesta, siendo que tanto tiempo venimos trabajando con la idea de que las nuevas tecnologías no solo que nos van a cambiar la vida, van a cambiar también la educación. ¿Qué es lo que sabemos y que no implementamos? ¿Qué es lo que aprendimos durante todos estos años, pero no ha llegado a las políticas educativas? ¿Por qué nos agarra una situación en que tenemos que cerrar de pronto las escuelas y las soluciones con la tecnología se van tomando en forma improvisada, en forma de un día una cosa, otro día otra cosa? Desde ya lo que quiero decir, y quiero aclararlo de antemano, pienso que tenemos que saludar, aplaudir, así como lo hicimos con los equipos médicos en todo el mundo, el saludo y el reconocimiento. Pienso que tenemos que hacer exactamente lo mismo con las profesoras, profesores, la gente en educación que supo en muy poco tiempo reinventar nuevamente la educación dentro de las limitaciones. Yo pienso que los últimos a los que tenemos que tener cuestionamientos es al personal de la educación, a profesoras, profesores, directores. Las preguntas son más a la altura de políticas educativas y preparación de los sistemas educativos para las nuevas épocas. Por ejemplo, las preguntas que nos hacemos, si tenemos respuestas claras acerca de qué contenidos son apropiados y qué contenidos tenemos que enseñar en esta nueva situación. Por ahí no todo es importante, por ahí tenemos que elegir los mejor. Si esas modalidades de trabajo son igualmente apropiadas para la totalidad de alumnas y alumnos, sirve para todos pueden estudiar de esta manera. Si el personal docente está preparado para implementar estas modalidades, tuvimos años para hacerlo, si lo hemos hecho. Si hemos solucionado problemas sociales, como por ejemplo, si todos tienen acceso a todas las tecnologías y a todos los recursos, o estamos dejando en esta situación a muchos niños y niñas fuera del círculo educativo, fuera del trabajo educativo.
En realidad, la pregunta fundamental, si estamos preparados para trasladar la escuela fuera de la escuela, en este momento. Estos son un poco los desafíos, que yo los reduciría a una serie de puntos. No vamos a tener tiempo en estos 10 minutos de hablar de todos, pero voy a tocar algunos de ellos. Hay 4 niveles en donde tenemos que responder a esos desafíos y tenemos que encontrar respuesta para esos desafíos. El primer nivel, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos? Estamos en el siglo XXI, hemos aprendido mucho en este último siglo, y todavía nos seguimos haciendo la pregunta a nivel de políticas educativas para sistemas educativos en general, si sabemos y si tenemos respuesta acerca de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué enseñamos y aprendemos? Lo que decía acerca de los contenidos, y voy a volver a eso en un minuto. ¿Dónde enseñamos y aprendemos? La escuela, la institución escuela es el único lugar, es el lugar exclusivo, es el lugar que tiene todas las respuestas. Y por supuesto, como me refería antes, hay aspectos éticos, sociales, económicos, culturales, que todavía tenemos que resolver. Solamente me voy a referir al conocimiento para sacarlo de la mesa, porque esto solo nos daría para muchas horas de charla y de trabajo y de conversación. Solamente voy a mostrar 2 situaciones. La primera situación es esta. Y a mí me gusta utilizar este aviso de la Enciclopedia Británica de 1910-1911, solamente un siglo atrás, en donde podemos ver que la Enciclopedia Británica nos ofrecía en 29 volúmenes la suma del conocimiento humano. Todo el conocimiento humano en 28.000 páginas. Por supuesto que esta es la base del currículum, de los materiales de estudio que se han desarrollado estos últimos 100 años, una concepción enciclopédica, una concepción de temas y temas y temas y temas y temas. Obviamente, la contrapartida es la situación de hoy. No vamos a intentar leer los datos ni los detalles. Esta imagen incluso está desactualizada porque es de hace un tiempo atrás. Ahora probablemente ya sea mucho más compleja. Esta es la red del conocimiento en este momento, que está depositada en ese lugar tan incierto que no sabemos cuáles son sus límites, que es el Internet. Este es el conocimiento humano hoy en día y sigue creciendo constantemente, esta red de conocimiento. No vamos a seguir en esto porque decía que teníamos mucho solamente con esto tenemos mucho para conversar, aspectos filosóficos, epistemológicos, categorías de conocimiento, etc. Pero básicamente esto implica de que nuestro currículum aparentemente tiene que pasar una revisión. Voy a entrar directamente a los 4 puntos acerca del futuro de la escuela. Yo voy a mostrar el slide y voy a elegir 1 o 2 puntos de cada uno, porque espero que después en la conversación podamos volver a ellos. Acerca del aprendizaje, hay una serie de preguntas y hay una serie de aspectos que son las oportunidades hacia el futuro. Decía que estamos 100 años ya investigando el aprendizaje y tenemos muchas respuestas. Solo que esas respuestas quedaron en la academia, quedaron en las publicaciones, muy poco ha sido trasladado a las políticas educativas. El encuentro entre la investigación y la práctica es parte del futuro de la escuela. No va a poder haber futuro de la escuela si no aprovechamos el conocimiento que se ha acumulado para crear nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje. El tema de las diferencias individuales es un tema crucial. El tema de one size fits all, como cuando vamos a comprar una remera y dice allí que una medida es para todo el mundo, no existe la medida para todo el mundo, no existe la remera que se pueda adaptar a todas y todos los alumnos, y esto es algo que hoy en día, la individualización de la enseñanza y del aprendizaje, esto es algo que es parte del futuro de la escuela, tiene que ser parte del presente de la escuela. Voy a dejar esta parte del aprendizaje para más tarde si es que hay preguntas. El tema de las pedagogías. También aquí, el futuro de la escuela implica desarrollo de nuevos modelos, recursos, nuevos métodos de evaluación, nuevas ecologías para el aprendizaje, nueva concepción de los espacios de aprendizaje. La arquitectura educativa hoy en día está pasando una transformación y está hablando de identificarse no solamente con dar un espacio para aprender y enseñar, sino que el espacio mismo habla, el espacio mismo tiene aspectos pedagógicos y educativos, y por supuesto las tecnologías que tienen que incorporarse naturalmente. De nada nos sirve la clase frontal en este momento dada por Zoom, la motivación de los alumnos para escuchar una clase frontal
con una persona o con el Zoom es exactamente la misma. Tenemos que incorporar las tecnologías de nuevas maneras, las hay modelos en la investigación, hay modelos que podemos implementar, solo tenemos que conectar nuevamente otra vez las ideas que ya han surgido con la práctica. Y en cuanto a la organización, es muy claro que el futuro de la escuela va a implicar eliminar ese muro divisorio que existe entre las realidades internas de la escuela y el entorno general. Hay ese dicho que aparece muchos en la literatura, la mayor parte del conocimiento que poseen los niños lo han adquirido de agentes educativos externos a la escuela. Algo así como que todo lo que los chicos saben acerca de la realidad de hoy, las tecnologías de hoy en día, acerca de procesos sociales, de comunicación, etc., incluso contenidos. En muchos casos no lo han adquirido de la currícula tradicional en la escuela, ese muro tiene que caer, el futuro de la escuela implica un flujo mucho más ágil entre la vida interior y la vida exterior de la escuela. Otro elemento, el tema de las configuraciones. Esta pandemia nos ha dado la oportunidad de decir el tiempo y el lugar, que es la escuela y que son los 45 minutos de clase, de repente se han desintegrado, de repente han desaparecido. Tenemos que tratar otros horarios, otras formas de organización, otros trabajos en grupos, otros medios para comunicarnos con los alumnos. Esto es una oportunidad, porque es una oportunidad de crear nuevas configuraciones para trabajar con los niños, que probablemente o sea una escuela diferente, o sea complementario a la escuela, o sea otra escuela. Pero estas son las oportunidades que se nos presentan. Cada uno de estos puntos da para mucho desarrollo. Espero que en la parte de preguntas y respuestas lo vamos a hacer. Muchas gracias. Paso el micrófono a Ricardo. Gracias, David, por la oportunidad de escucharte nuevamente. Yo voy a tomar un poco el asunto de la crisis en la educación y los desafíos y oportunidades para el asunto social y emocional, que de hecho ya en los últimos años se habla de que es algo que tiene que entrar a ser parte del currículo educacional. En Inglaterra, el año pasado, en 360 escuelas ya se ha integrado por ejemplo, la atención plena y las actividades socioemocionales como parte del currículo en todos los países del mundo. Ya como David decía, que ya llevamos 70 años hablando de cómo va a cambiar la parte tecnológica de la educación. También en los últimos 10 años especialmente se ha hablado del cambio que va a haber en el aspecto social y emocional. Para preparar a los jóvenes para tener las habilidades de funcionar en forma adecuada en el siglo XXI. Y cuando nosotros hablamos del aspecto social y emocional, se habla especialmente de tres aspectos: el aspecto interpersonal, el aspecto intrapersonal y el aspecto civil. En el aspecto intrapersonal, interior, hablamos de la posibilidad de autorregularse, de tener control de los impulsos, resolución de problemas, conciencia de nuestras propias emociones y las emociones de los otros, la perseveración, confianza en nuestro mismo, optimismo, integridad de desarrollo, y enfrentarse especialmente con situaciones de estrés y crisis, que en este momento es algo que lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana. En el espacio interpersonal, tratar de comprender las diferentes perspectivas de las otras personas, ser sensible y empático por los demás, comunicarse en forma clara y atenta, compartir con los otros y tener la capacidad de resistir la presión social y negativa. Y en el espacio civil, en un mundo que va cambiando, tratar de ser ciudadanos responsables y contribuyentes a una sociedad democrática, multicultural y diversa, basada en valores de igualdad, dignidad humana y justicia social. De hecho, ya en el año pasado, por ejemplo en Israel, pero no solamente ha sido en Israel, sino que en una serie de países del mundo, se ha hecho la figura de cómo tiene que ser el graduado del sistema educativo. ¿Qué es lo que el sistema educativo tiene que darle
a los alumnos para que estén preparados para tener las habilidades adecuadas para el siglo XXI. Y si vemos cuáles son las habilidades que tenemos que darles a los alumnos, por un lado está el conocimiento, pero por otro lado están los valores y las habilidades. Las habilidades cognitivas y, como dije anteriormente, interpersonales, intrapersonales y físicas. Y en el aspecto de valores, en vez de enseñar a los chicos, a nuestros alumnos material, ya como dijo David, el material está en el Internet y gran parte del conocimiento que los alumnos reciben, no lo reciben especialmente en forma directa de sus profesores en el sistema de educación. Lo que queremos hacer es enseñarle a los chicos el amor al conocimiento y la satisfacción de aprender. Y también enseñarles, darles valores, y no solamente enseñarles, sino que descubrir cuáles son sus propios valores en cuanto a la dignidad humana y familiar, y la justicia social, y la garantía mutua. Y quiero tratar de responder en forma específica un poco a las preguntas que han hecho de antemano. Y una de las preguntas era, ¿cómo preservar la salud emocional ante la crisis del coronavirus? Y la pregunta que yo hago es realmente diferente de la forma en que nosotros preservamos nuestra salud emocional en el día cotidiano. Y aquí lo importante que tenemos que hacer en el sistema educativo es conocer y reconocer las emociones, hablar de ellas, que sean parte de nuestro vocabulario normal. Y aquí quiero solamente decir que el paracaídas, el momento adecuado de preparar el paracaídas y de coserlo, no es en el momento que hemos saltado del avión, como ahora, en este momento, en esta crisis, sino que es algo que tenemos que hacerlo de antemano. Y la pregunta es cómo tratar de hacer a nuestros alumnos, ayudarles a reconocer las emociones y cómo hablar de ellas. Y les quiero mostrar un poco un trabajo que ha hecho uno de los científicos más importantes en el asunto emocional, que es Paul Ekman, junto con el Dalai Lama, que hicieron un trabajo para tratar de definir las diferentes emociones. Y quiero que vean, de hecho, las emociones y el asunto cognitivo funcionan en forma conjunta, y nuestras reacciones no están necesariamente, son un resultado directo de los estímulos que recibimos, sino que de la forma en que nosotros observamos esos estímulos. Por ejemplo, si es que una persona se enoja contigo, puedes sentir enojo y discutes. Por otro lado, nuevamente una persona se enoja conmigo, pero yo puedo sentir la sensación de miedo y puedo imaginarse que esa persona se va. Nuevamente, con el mismo estímulo, una persona se enoja conmigo, puedo sentir disgusto, y el disgusto me hace menospreciar a la persona, o una persona se enoja conmigo, puedo sentir tristeza, y la tristeza me hace sentirme avergonzado. Pero es importante que nosotros conozcamos en forma directa las emociones. Y acá en este mapa que ha hecho Paul Ekman, y yo no solamente le estoy mostrando este mapa para que conozcamos las emociones, porque esta es la forma en que nosotros podemos enseñarles a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas, cuáles son las diferentes sensaciones y emociones que podemos sentir. Y ellos han hecho un mapa con los 5 diferentes emociones. Por ejemplo, está la definición de cada una de las emociones. Por ejemplo, el miedo, que es algo que nosotros sentimos en esta época. Y si es que observamos el miedo, o el enojo en este caso, el miedo, podemos ver que hay distintos tipos de miedo. Podemos sentir nerviosismo, ansiedad. Y si es que observamos la ansiedad, podemos ver cuál es la definición de la ansiedad. Es la incapacidad para hacer frente a una amenaza prevista o mal. ¿Y cuál sería nuestra respuesta a esos distintos tipos de sensaciones? Y podemos ver y conocer cuáles son las respuestas nuestras y las respuestas generales de personas en situaciones emocionales diferentes. Esa es una forma muy teorética de hablar de sensaciones o de emociones. Con nuestros hijos, por ejemplo, nosotros podemos preguntarle a nuestros hijos, ¿cuál es el clima que sientes hoy en tu estómago? Y así los niños, sin tratar de ocupar muchas palabras, pueden decir, hoy día siento que hay una tormenta, hoy día está soleado. Y en relación a las respuestas que recibamos de nuestros hijos, podemos hablar y conversar con el respecto de las sensaciones diferentes que sentimos en los momentos diferentes.
Otra pregunta que preguntaron es ¿cómo ayuda la educación emocional a la resolución de conflictos en familia? De hecho, si hablamos de la educación emocional, está formada por 5 ladrillos especiales, que son la conciencia de nosotros mismos, cómo conocernos, el autocontrol, la posibilidad de controlarnos, especialmente en situaciones difíciles, tomar decisiones de manera responsable y tener habilidades relacionales. Y, por ejemplo, cuando tenemos que resolucionar un conflicto que tenemos con nuestros chicos ahora en la casa, es importante tratar de analizarlo junto con nuestros niños. Ver cuál es el nivel de competencia, en qué forma competimos los unos con los otros, y cuál es el nivel de cooperación que tenemos los unos con los otros. Y aquí podemos ver que mientras mayor es el nivel de cooperación que tenemos con la persona con la cual tenemos el conflicto, en este caso nuestros hijos, podemos llegar a una solución que es más adecuada. Podemos llegar a colaborar, en el cual los dos lados ganamos. Podemos llegar a un compromiso, en el cual uno de los dos lados ceden, o acomodarse, dejar que nuestros hijos o que nosotros ganemos en alguna de las veces. Cuando yo tengo conflictos en la familia, yo trato de pensar cuán importante es ese conflicto para mí, y por lo general trato de ceder. En la mayor parte de los casos yo trato de ceder, fuera de los casos especiales en los cuales para mí es muy importante y en esos casos no cedo. Es importante el saber ceder y el llegar a soluciones juntos con nuestros hijos. Los hijos no quieren ir a clase, podemos llegar juntos. ¿Cuál es la cantidad de hora mínima que tú estás dispuesto a estar frente al Zoom, por ejemplo, en esta época de clase? Y tratar de conversar para llegar a una solución que sea en conjunto. Otra pregunta que surgió es cómo ayudar a nuestros hijos en estos meses que están estudiando en casa para que se involucren en las clases. Lo importante es ser parte de la escuela, estudiar con los niños, involucrarse en el estudio de ellos, que eso es parte del plan de la educación social y emocional, es la involucración de los padres como parte de la educación, planear el horario en conjunto con los niños y ser creativo. Y otra cosa muy importante, nosotros muchas veces les podemos dar recomendaciones a nuestros hijos de cómo conducirse, y nuestros hijos cierran sus oídos a nuestros consejos, pero abren sus ojos ante nuestro ejemplo. Por eso lo que tenemos que hacer es prestar atención a nuestro comportamiento. Si queremos hacer algo por nuestros hijos, tenemos que hacerlo primero en nosotros mismos. Otra pregunta es cómo lidiar con la añoranza de la rutina a ver a profesores y amigos. Yo creo que es muy importante prestar atención a las palabras que nosotros utilizamos. Hablamos ahora de distanciamiento social. Yo creo que sería mejor hablar de distanciamiento físico, porque socialmente podemos estar conectados unos con los otros, tenemos teléfonos, tenemos internet, tenemos distintas formas de comunicarse. Y otra cosa es aprender a observar y apreciar lo que tenemos ahora. En psicología se habla de la estrategia de reevaluación cognitiva. Cuando siento que añoro a la rutina, añoro a mis amigos, a los profesores, puedo pensar que la añoranza significa que tenemos personas a las cuales queremos y tratar de observar esa situación que originalmente era negativa por la parte positiva. Utilizar la imaginación y, de hecho, utilizar la atención plena, que es estar atento de manera intencional en el momento presente, sin juzgar, apegarse o rechazar la experiencia. Yo veo que no me queda mucho tiempo, así que puede ser que parte de las preguntas responda después. Otra cosa que quiero decir solamente es que se hizo una encuesta a 2.000 niños en España en los últimos días, en la época de la pandemia, y un cuarto de la parte de los niños de bajos ingresos dijeron que estaban luchando con miedo, con angustia y con preocupación, que eso es algo que se puede desarrollar en el futuro a depresión. Por eso es importante fijarse en nuestros hijos, cuál es su comportamiento, cómo duermen, si que tienen problemas de concentración, y en casos necesarios poder pedir ayuda a gente profesional. Y quiero repetir que la mejor manera de criar hijos positivos es a través de padres positivos, mostrando amor incondicional y sirviendo de modelo para la identificación. Voy a tomarme un minuto más. ¿Cómo apoyar a nuestros maestros? Los principios de SIEL, al principio lo más importante es hacerlo para los maestros antes de trabajar con los niños.
Si es que nosotros tenemos maestros que tienen posibilidades emocionales de expresar sus emociones, de aceptar al diferente y de ser suficientemente flexibles en su vida cotidiana, ellos van a ser una muestra para que los niños puedan identificarse con ellos y funcionar en forma adecuada. Me habría gustado decir cómo reconocer los síntomas del estrés, para darnos cuenta de que muchos de los síntomas que podemos nosotros como adultos, profesores o niños sentir en esta época, estar de hecho consciente de que no necesariamente tengo ahora un problema fisiológico o emocional, sino que el estrés se demuestra en formas fisiológicas, emocionales y cognitivas y conductuales, como por ejemplo con dolores de cabeza, con depresión y culpa, con dificultad de concentración o con, a veces, comportamiento de agresión. La última cosa que quiero decir es la incertidumbre. Muchas veces dicen, pero en esta época nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro. Pero ese no es el futuro en cada uno de nuestros días en el último tiempo. Ahora se habla en el mundo de VUCA, del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es algo que pasa no solamente en la época de corona, sino que pasa en la vida cotidiana. Ahora lo tenemos frente a nuestros ojos, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Pero la vida es así. Por lo general nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, especialmente en un mundo que cambia todo el tiempo. En un mundo volátil, lo que tenemos que hacer es tener visión. Frente a la incertidumbre, tenemos que entendernos los unos a los otros. Frente a la complejidad, tenemos que tener claridad. ¿Cómo podemos definir nuestra situación en frente a los otros? Y en la ambigüedad, ser ágil, poder tener la elasticidad suficiente para cambiar nuestra forma de comportamiento y nuestra forma de ver las cosas. Y para finalizar, quisiera solamente repetir las palabras de Mahatma Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir para siempre. Ahí dejo la presentación para poder pasar a las preguntas y respuestas. No te escuchamos, Luna. Espera. Muchísimas gracias a los dos por esta introducción, bueno, de manera sintética, a lo que ha supuesto, ¿no?, esta situación del coronavirus, tanto a nivel emocional, personal, familiar, como bien decías tú, Ricardo, ¿no? O sea, donde ha cambiado no el vínculo familiar, pero sí el tiempo en el que pasamos con nuestros hijos, y eso ya es un cambio importante, y todo eso genera pues toda una serie de reacciones emocionales que tenemos que aprender a manejar, y también un poco el impacto que ha tenido a nivel institucional, como decía el profesor Neuduser, ¿no? Cómo tenemos que revisar esos currículums, cómo el espacio de repente se nos cambia, ¿no? Todas estas cuestiones que se nos han planteado como educadores, pues sin duda no pasan desapercibidas. Yo quería aprovechar para invitar a todos los participantes que quieran. Tenemos la oportunidad de poder trasladar directamente a nuestros dos expertos las preguntas que ellos tengan. Aquí, una pregunta para David, traslado de Julio, dice, David, ¿desde qué edad se puede establecer el blended learning? ¿Se puede aplicar en los primeros ciclos de primaria? Nos pregunta nuestro jefe de estudios. Para ti, David. Julio. Ok. Sí. En pocas palabras, o la respuesta en pocas palabras, desde muy temprano. Desde las edades más pequeñas y más tempranas. La idea es que las tecnologías es un recurso más que tenemos a disposición, pero no es un recurso más, es un recurso con mucha fuerza, con mucha potencia. Es un recurso que permite tipos de actividad o tipos de trabajo que otras tecnologías no permiten. En la escuela utilizamos, es como preguntar, tenemos la tecnología del libro impreso, que la estamos utilizando ya 500 años. En las escuelas. No nos hacemos la pregunta de si esa tecnología es apropiada o no para niños pequeños. Lo que hacemos es tratar de ver qué ecología
de aprendizaje y conocimientos y formas de aprender y de enseñar necesitamos para esa tecnología que ya tiene 500 años. Tenemos que aprender a leer y a escribir, porque normalmente el libro impreso, eso es lo que ese fue el detonador de la literacy, de la alfabetización masiva. Tenemos que crear tecnologías que soportan eso, como por ejemplo los cuadernos donde hacemos los trabajos una vez que leímos en el libro y trabajamos. De la misma manera con las tecnologías hoy en día. Las posibilidades son otras, las modalidades son otras, las modalidades pedagógicas son otras. Hoy en día vemos que también puede ser a la distancia. Desde edades muy tempranas los chicos ya saben utilizar la tecnología, y si no lo saben, hoy en día los entornos tecnológicos son muy intuitivos y muy fáciles de manejar. El problema es pedagógico, no es de implementación de la tecnología, es sencillamente qué ideas brillantes tenemos para incorporar esa tecnología también a niveles muy tempranos. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de una profesora nuestra también, Meiraf de Infantil. Dice, ¿cómo podemos trabajar o llegar a los más pequeños a ese nivel emocional del que estamos hablando en estos tiempos? Y ellos están en casa, nosotros estamos en la distancia de la pantalla. ¿Cómo poder acceder a ellos? Cualquiera de los dos que se anime. Como decía antes, y también como dice David, se puede hablar con los niños más chicos, se puede trabajar también en el aspecto emocional, hablar de sensaciones, hablar de los problemas que sienten los niños, cuáles son sus relaciones con los otros chicos, hacer círculos de conversación, ya sea en forma personal o en forma virtual, como lo estamos haciendo en esta época. De hecho, hemos seguido trabajando con chicos pequeños en esta época en Zoom, y es increíble cómo los chicos pueden conversar de sus sensaciones en un lenguaje que es apropiado para ellos. Como yo decía, en vez de hablar de emociones, puedo sentir qué siento en el estómago ahora. Siento que está, como decía, está lloviendo, y si es que los niños dicen siento que está todo nublado, puedes ver a lo mejor un poco de sol que se abre entre las nubes, y así conversar con los chicos desde pequeños de cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus sensaciones cuando hay algún problema con otros chicos, cuáles son sus sensaciones cuando hay algo que les es difícil estudiar, ya sea en la primera preparatoria o en la segunda. Así que sí, de hecho es algo que se puede hacer con chicos y en forma de juego. Lo más importante es que no sea algo demasiado serio, se puede jugar con los niños para que sea agradable el aprender a comportarse en forma social y emocional, en forma correcta y adecuada. Muy bien. Una pregunta que tengo aquí, bueno, por supuesto felicitaciones vienen por todas partes para los dos. Una pregunta concreta para Ricardo, dice, ¿la motivación para ser un elemento, pasa a ser un elemento clave, es un asunto de técnica o está asociado al perfil de docente? Yo creo que la motivación, todos los chicos están motivados para hacer cosas. Lo que tenemos que encontrar ahora, ¿qué es lo que motiva a los chicos? ¿Qué es lo que les es interesante? Inclusive se puede enseñar matemática de formas diferentes, en vez de leer las fórmulas y enseñarlas en forma explícita. Se pueden poner en un contexto que están relacionados con cosas que interesan a los chicos, que están relacionadas con el sport, que están relacionadas con el arte, que están relacionadas con la música. Hoy en día tratamos de trabajar en aprendizaje basado en proyectos. Y en esos proyectos podemos utilizar, y cada chico puede utilizar sus propias habilidades para, en conjunto, solucionar algún problema. Y así cada chico va a traer sus propios valores y sus propias habilidades para el grupo y para trabajar y aprender en conjunto, que de hecho eso es lo que necesitamos fuera de la escuela. Cuando salgamos al mundo y tenemos las habilidades del siglo XXI para trabajar en conjunto y que cada uno pueda realmente aportar con lo que le interesa y tratar de encontrar en los chicos cuáles son sus propios valores, qué les interesa y cómo tratar de aumentar y darles las posibilidades de desarrollarse en forma personal. Un poco, yo agregaría
¿qué significa motivación para nosotros mismos? ¿Cuándo estamos motivados? ¿Por qué en un tema estamos dispuestos a pasarnos día y noche toda una semana frente a un curso en el internet o algo que estamos muy interesados? No estamos obligados, nadie nos va a dar por eso una clasificación o nadie nos va a dar por eso un premio. Con los chicos pasa lo mismo, los chicos, especialmente hoy con las tecnologías, están dispuestos a pasar horas y horas y horas en temas y asuntos que les interesan, no solamente juegos, les interesa todo tipo de aspectos, muchos de ellos no figuran en el currículum. Entonces la pregunta es un poco la que hacía antes con respecto al conocimiento. ¿Cuál es el layer, cuál es la capa de conocimiento que es importante? Y la más importante es esa infraestructura que está relacionada con la motivación, en el sentido de que quiero aprender, porque me resulta importante aprender. Y tenemos la suerte de que los niños son niños. En contrario de los adultos que ya tienen todos los mundos ya formados y estructurados, ¿sí? Los niños tienen un mundo metafórico y un mundo de intereses y un mundo del juego y un mundo de asociaciones que es muy rico. Y todo lo que tenemos que hacer es construir nuestras pedagogías alrededor de ese rico mundo de metáforas y de intereses y de situaciones, y a través de allí, si tenemos otros contenidos adicionales, los podemos trabajar, por supuesto, y los podemos enseñar. En los chicos la motivación es algo intrínseco, es algo que lo vemos a diario. Ellos hacen cosas increíbles durante todo el día, dentro y fuera de la escuela, y es por interés, es por esa motivación intrínseca. Allí tenemos que aprovecharlo. Un poco yo decía, nosotros trabajamos con los equipos de los jardines de infantes, y nosotros en la formación de esos docentes, y nosotros lo que les explicamos desde el comienzo, que más allá de los contenidos que va a haber en el trabajo de formación de los docentes, nosotros tratamos de educar las antenas. Algo así como que estar atento y despierto a oportunidades que surgen con los niños. La formación de antenas es mucho más importante que la formación de un concepto u otro que se puede encontrar en un libro, que se puede encontrar en otro lado. Es como que una de las principales habilidades de los docentes es tener esas antenas todo el tiempo prendidas para ver dónde hay una oportunidad de aprendizaje. Y es más importante que otras cosas y más importante que otros temas. Muy bien, muchas gracias, David. Aquí hay una pregunta pregunta en relación a los adolescentes, ¿vale? La educación con respecto a los adolescentes ya de por sí que son, que suelen estar más desganados desde casa. ¿Cómo podemos motivarles a seguir con interés en las clases con esta nueva modalidad telemática a través del Zoom o Meet o lo que sea? ¿Cómo pensáis? Nuevamente, la tecnología no va a ofrecer soluciones. En el sentido de que quien va a diseñar usos tecnológicos interesantes y motivadores son los que van a ofrecer las soluciones. El Zoom es un teléfono sofisticado, con vídeo y con... es una plataforma de comunicación. La idea de que como estamos nosotros ahora, un montón de personas juntas compartiendo una charla, esa es la novedad. Esa es la posibilidad de, aún a la distancia, poder hacer trabajo en colaboración, por ejemplo, o discusión de ideas. O sea, la tecnología en sí misma tiene propiedades intrínsecas que otra vez nosotros las tenemos que descubrir. Se hablaba en los años 60, en la época de McLuhan y sus equipos, acerca de the medium is the message, el medio es el mensaje. Eso es un título, es correcto, pero hay que descubrir cuál es el mensaje. El mensaje del trabajo de colaboración, por ejemplo en el Zoom, es un aspecto muy importante. Ofrecerles a los chicos la posibilidad de discutir temas que ellos están interesados en discutir. Temas que les afectan como adolescentes, como personas en esta situación, o incluso los temas que Ricardo mencionaba, acerca de los miedos, acerca de cómo vivir y cómo sobrellevar esta situación. Es algo que la tecnología nos ofrece, es parte de las características de la tecnología, pero los docentes, los profesores, las profesoras tienen que diseñar esas actividades. No viene embedded en la tecnología, puede servir para todo tipo de ideas, de nuevas ideas.
Y yo quisiera agregar solamente 2 palabras. Nosotros ahora cuando vemos el Zoom nos imaginamos que esa es la educación en línea. Y como decía David al principio, en un día se cerraron las escuelas y todos empezamos a hacer clases en Zoom. Gran parte de los profesores hacen clases normales. Están ahí 45 minutos hablando como si fuera una clase normal. Y el asunto no tiene que ser así. Hay muchas más tecnologías, hay muchos cambios que tenemos que hacer, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte pedagógica, hacer aulas invertidas en que los chicos pueden estudiar y buscar en internet y estudiar del tema en el cual queremos hablar y utilizar las clases para colaborar, para conversar, para ver cuáles son las ideas que cada uno tiene y hacerse las clases que sean más interesantes. En vez de agarrar a los adolescentes y amarrarlos al computador para que estudien o a la sala, hay que motivarlos. Y esa motivación es algo que es parte de la educación, de la pedagogía, que es una pedagogía interesante, relevante para sus vidas y para la creación de ellos como humanos y adultos. Muy bien, muchas gracias. Otro participante nos pregunta aquí, dice, ¿cómo la escuela va a garantizar mantener y desarrollar todo esto nuevo que hemos aprendido durante la cuarentena cuando los niños vuelvan al aula? Piensa o pregunta si hay algún riesgo de volver a escolarizar a los niños dentro del aula. Pregunta si piensa que hay algún riesgo en este sentido. ¿Se entendió? Sí. Bueno, yo quiero decir que parte, por lo menos acá en Israel, yo sé que el próximo año se va a seguir, parte de los estudios van a ser en línea entre el 10 y el 30%, y en las últimas semanas han habido grupos de profesionales trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación de cómo hacerlo, cómo integrar la parte social y emocional, que son los grupos en los cuales yo he sido parte, y cómo enseñar a los profesores y ayudarles en la tecnología. Sin lugar a dudas que el mundo educacional de mañana va a ser diferente de lo que fue ayer. Como decía David, años venimos hablando de esto en forma teórica y ahora el mundo nos ha ayudado a hacerlo. Yo creo que sí, la educación va a ser diferente. Las metas de la educación, como decía David, también van a cambiar. No podemos seguir enseñando de forma frontal el material a los niños. Toda la información está en Internet. Lo que hay que cambiar es la pedagogía, la forma de relacionarse con el medio. Yo pienso que un aspecto más, la escuela es una invención social, y la escuela es parte de la sociedad. Y no funciona en el vacío, no funciona por separado. Parte de las funciones que tradicionalmente hablamos como las funciones de babysitting, de lugar en donde podemos depositar a los chicos para poder ir a trabajar. El mundo del trabajo también ha cambiado en esta situación. Muchas, por lo menos aquí en Israel, muchas de las empresas están considerando seguir con la modalidad, por lo menos mixta. No volver totalmente a las horas de trabajo en los lugares de trabajo, sino que aprovechar que hemos hecho el experimento en forma forzada. Nos forzaron a hacerlo. Y hay mucha gente trabajando no en los lugares de trabajo, sino que trabajando desde la casa, trabajando en otros horarios, trabajando en grupos a través de la tecnología. Hay muchas empresas que no solo que lo adoptaron, ya he escuchado de muchas empresas que han desistido incluso del alquiler de sus grandes pisos con todo el equipamiento y todo lo demás, han pasado a lugares más pequeños para hacer el trabajo mixto. Y esto significa de que parte de las funciones que en algún momento, por lo menos del lado de la sociedad como sociedad y de los padres como padres, adjudicamos a la escuela, tengan a nuestros hijos allí porque tenemos que ir a trabajar, esas funciones también se van desintegrando. Y en esa sinergia entre las funciones de la escuela como institución y las funciones sociales por las cuales parte de los elementos de la escuela se han inventado, es como decía algún funcionario de educación, si es que cambiamos el currículum, nadie va a salir a las calles. Pero si decimos de que durante Pesaj o durante una fiesta, de repente 5 días no va a haber clases, todos los padres van a estar en la calle. Porque tienen que ir a trabajar y porque... Bueno, eso ha cambiado. De repente ha cambiado y vimos que el experimento funcionó de otra manera. Y esa sinergia entre fuerzas sociales, económicas y la escuela como institución, que vimos que sí puede modificar su forma. La institución, el lugar, la hora de 45 minutos, la serie de asignaturas durante el día, aparentemente sí lo podemos cambiar. No pasó nada, no fue una catástrofe, tenemos que encontrar todavía muchas respuestas, pero básicamente el experimento nos sirve para ver que esos nuevos modelos
son posibles. No los tenemos definidos totalmente, pero son posibles. Muy bien. Nos pregunta aquí nuestro querido Samuel Martín Verdero, dice, ¿qué entidades serán las encargadas de entrenar o formar con garantías a los padres como nuevos instructores domésticos y qué destrezas nuevas deberán aprender y desarrollar en este homeschooling más intensivo? Y pregunto también qué políticas públicas y sociales harán falta en este nuevo cambio de vida en los adultos trabajadores y con hijos. Y si también podéis contar un poco qué países pensáis que están en mejor disposición para asimilar esto y aceptar o adaptarse a esto. Son varias preguntas. Sí. Muchas preguntas. La verdad es que nadie nunca nosotros fuimos una escuela de padres, empezamos a ser padres sin haber ido a una escuela y ahora también se le pide a los padres un rol diferente, ser activos en la educación de sus hijos sin haberlo aprendido. Por otro lado, tenemos la posibilidad de que sea abierto el Zoom para hacer encuentros con padres. Es muy importante los encuentros entre padres y todo el equipo docente. Los profesores, los directores de escuela, las psicólogas, para enseñar a cómo estar presentes, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo ayudarle a nuestros hijos a crecer sin pedirles que ellos sean como nosotros, sino que aceptarlos como ellos son y tratar de entregarles todas las herramientas que ellos necesitan. La verdad es que eso es algo que no es fácil, pero sí es posible de hacer, como decía, de forma conjunta, en grupos, conjuntos, entre los distintos involucrados en el sistema de educación. Otra vez es otra de las preguntas otro de los temas que hay que resolver, porque es algo social más general. ¿Cómo se va a organizar la sociedad para trabajar, para enseñar, para aprender? Esto es algo que tenemos que aprovechar esta oportunidad y tratar de desarrollar esos modelos. Ha habido, desde hace muchos años, las famosas escuelas para padres. Pero esas escuelas para padres están focalizadas en aspectos muy particulares de las funciones de madres y padres. Y más que nada, probablemente en aspectos psicológicos, en aspectos de problemáticas en las casas, etc. No hay ningún impedimento para que ese tipo de formación, en el sentido de una formación mucho más libre, mucho más abierta, se dé también para cuestiones que tienen que ver con padres, madres y padres que apoyan a los niños en su trabajo de aprendizaje. Lo hacemos intuitivamente desde que los chicos nacen. Los chicos aprenden a hablar porque hablan con nosotros. Los chicos aprenden, es decir, somos maestros, intuitivos y básicos de nuestros hijos hasta el primer día que ellos van a algún tipo de institución fuera de la casa. Veo aquí que Ricardo subió algo. No solamente para que lo puedan leer mientras escuchamos esta cosa. Solo termino esta frase. No veo imposible que parte de esa reorganización social alrededor de todas las actividades, alrededor del trabajo, alrededor de la escolaridad, etcétera, etcétera, también incluya padres que tengan la motivación, no solo para ir a esas escuelas de padres cuando hay algún problema con los chicos en la familia, sino que ir a las escuelas de padres para ayudar a sus chicos también a estudiar. Pienso que es parte de la curiosidad que los adultos tienen cuando ven el tipo de trabajos y proyectos que hacen los chicos con la tecnología. Eso es una pregunta importante, es una pregunta que sí tiene que ver con el futuro inmediato. Estamos muy cerca de toda esta catástrofe todavía. Es algo que me imagino que se va a ir desarrollando con el tiempo en los tiempos más cercanos. Muy bien. Pilar nos pregunta también por aquí, ya nos quedan los últimos minutos, si creéis que va a cambiar las relaciones entre los chicos tras esta pandemia o entre alumno y los profesores, en el supuesto de que regresen al colegio, dice, ¿cómo serán las clases, los recreos? Bueno, un poco, ¿cómo pensáis que va a ser esta vuelta? Yo quiero decir algo corto.
Al principio, cuando tenía que enseñar en Zoom, pensaba que iba a ser algo muy poco personal y estar al frente de la pantalla y sin el contacto físico y iba a ser muy difícil. Y descubrí, y no en no en todas las situaciones, que de pronto entrar a la casa, estar mirando a los ojos, ahora veo a David o te veo a ti, Luna, veo la forma en que estás vestida, las personas que pasan alrededor, hay algo que es muy personal y nosotros hemos llegado a tener relaciones más personales en el ámbito Internet, a pesar de que es algo que nos sorprende muchas veces. Entre chicos, muchas veces hay chicos que los profesores se quejan de que están con la pantalla negra y que no los ven, pero hay chicos que se sienten en forma, no cómodos en mostrarse, pero sí pueden escribir en el chat. Y yo creo que hay sí nuevas formas de comunicarse, no solamente hablar y no solamente dejar a los chicos que están en la primera línea y que siempre levantan las manos, sino que los chicos que son más tímidos, que pueden expresarse, se puede repartir la clase en pequeños grupos donde los chicos pueden interactuar unos con los otros y podemos descubrir muchas relaciones diferentes que se pueden promover fuera de las cosas normales a las cuales estamos acostumbrados. Por lo cual, yo creo que va a haber un cambio, relaciones más profundas entre unos y otros, a pesar de que vamos a estar a lo mejor separados en forma física, pero no en forma social. Yo agregaría que esa es una de las preguntas, como decía antes, que nos tendríamos que haber hecho ya hace muchos años. Todo el tiempo tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cuál es el tipo de interacción? ¿Cuál es el tipo de relación entre los profesores y los alumnos? Esto es algo que no tiene que ver con la pandemia, esto es algo que durante muchos años se está hablando acerca de cuál es el rol de los profesores en la vida de los niños, cuál es el rol de los profesores en la transacción educativa. Es algo que todavía, otra vez, la investigación y los proyectos particulares tienen sus respuestas. A nivel general y a nivel de políticas educativas todavía no ha sido implementado. Pienso que hay muchas respuestas que eran válidas antes de la pandemia y que van a ser más válidas ahora, que hemos descubierto que de repente la situación es otra y que tenemos sí la oportunidad de implementar este nuevo tipo de modelos, este nuevo tipo de interacción. Son esas series de preguntas sobre educación que hemos hecho siempre, pero que bueno, ha costado mucho pensar en cambiar lo que hay. Los sistemas educativos son muy conservadores. Cambiar lo que hay para hacer modificaciones. De repente nos hemos forzado, hemos encontrado una nueva situación, se da la posibilidad, sí, para volver a esa pregunta y volver a preguntarnos el rol de los profesores, la interacción con los alumnos, tiene que ser con todos los alumnos, tiene que ser con grupos, como Ricardo decía, tiene que ser fuera del ámbito de las paredes de la clase, más allá a la vida personal de los alumnos, etc. Y quiero agregar una sola pequeña cosa de un ejercicio que hago muchas veces con profesores. Todos como profesores tenemos ese alumno con el cual nos cuesta un poco y nos sentimos un poco intimidados, que nos es difícil. Y yo les pido a los profesores fijarse en esos alumnos y durante una semana ver cuáles son las cualidades positivas de dichos alumnos. Muchas veces los profesores después de una semana vuelven llorando. ¿Cómo no vi todas esas cosas? Porque ahora yo veía a ese chico como el chico que molesta, el chico que no prepara las clases, y no veía todas las otras cualidades. Por eso es importante tratar de ver más allá de la relación específica que existe entre el alumno y el profesor. Muy bien. Voy a ir terminando ya. Por aquí me pregunta una profesora del colegio, Fanny, dice, para ti, Ricardo, ¿alguna dinámica divertida que hayas puesto en práctica online con tus alumnos para pasar un buen rato? La verdad es que son como siempre, si es que es algo divertido, o sea, muy divertido, pero es lo que utilizo siempre, como también lo hice en la escuela con los chicos. La botella. Con la botella, sí, tengo la botella, La y botella. trabajar, imaginarse que somos niños y tratar de concentrarse cuando en el momento que uno, y por casualidad la tenía acá, no estaba preparado, sí, y ponerse y tratar de ver en cuándo me puedo concentrar en los movimientos que hago en este momento, y tratar de caminar como ninjas en la clase y hacer cosas que a lo mejor nos sería difícil hacer un poco para tener valor de hacer cosas que por lo general no tenemos el valor suficiente para hacerlo, y reírnos también de nuestros errores y aceptar de que los errores
son parte de nuestro crecimiento y eso también es parte de del aprendizaje social emocional. Ricardo, le debes otra actividad a Fanny porque dice que ya se han puesto la botella. Así es que una última pregunta, ahora sí ya para cerrar. Es una pregunta que va más para los más grandes. Perdón, un segundito que se me acaba de ir. Dice, cuando una persona deja de ser niño en el aprendizaje, esto está relacionado con lo que hablaba David de la motivación, los estudiantes universitarios preguntan, ¿aún son un poco niños? Todos lo somos siempre. No solo que lo somos siempre, sino que sabemos que hay cosas que no queremos dejar de serlos, cosas que nos interesan, actitudes cuando estamos cuando estamos haciendo algo que no podemos hacer ahora, como ver un partido de fútbol. Por ejemplo, cosas que arrastramos de nuestra infancia y de nuestras actitudes como fanáticos de... Hay muchos aspectos. No se trata de niños o no niños, por ahí no es esa la forma de ver, sino que es el tipo de curiosidad, el tipo de motivación, el tipo de frescura en cómo llegar a las cosas y cómo interpretar las cosas. Un poco esa necesidad de desprenderse. Con la escolaridad vamos adquiriendo esos andamios estructurados y que nos ubican en esas cajas muy cerradas totalmente. Las materias, las asignaturas están compartimentadas, las respuestas son correctas o incorrectas. Pero yo pienso que todos conservamos todavía esta necesidad de la curiosidad, de la pregunta, de la interpretación desde otro lado completamente distinto, mirar las cosas desde otro lado, y tenemos que seguir manteniéndolas porque esa es la única forma de aprender realmente. Muy bien. Pues yo, antes de agradecer y cerrar, despediros si tenéis algún mensaje que queráis dar para los educadores que os están escuchando en estos momentos, como digo, donde se aproxima una posible vuelta de diferentes maneras, tampoco sabemos muy bien cómo, pero un poco cuál sería vuestra recomendación a los educadores de todos los países que nos escuchan. ¿Qué podríais decirnos, recomendarnos? Yo diría primero que todo, ser creativo, tratar de pensar en qué forma diferente podemos enseñar y, como decía antes, estar dispuesto a hacer errores, porque gran parte de las cosas que vamos a crear van a ser un error y un fiasco, tener la posibilidad de hacerlo, porque solamente así podemos hacer cosas diferentes. Y otra cosa, que no todo sea perfecto. Los primeros días la cantidad de trabajo era increíble, todo el tiempo preparando la clase para que sea perfecta, sabiendo que me están grabando y si que voy a decir algo que no es correcto o algún error va a quedar ahí para la posteridad. Tratar de saber que podemos hacer errores y tratar de ser creativos, como decía David, de sacar a los chicos que están dentro de nosotros y tratar de ser un ejemplo para nuestros alumnos en el aspecto social, emocional y del deseo de aprender y estudiar. Y yo agregaría solamente un aspecto más general. Tenemos la tendencia, porque es nuestra tendencia, un poco conservadora, de que cuando se terminó la crisis, se terminó, volvemos ahora a las rutinas. Me parece que esta es una oportunidad para hacer todo el esfuerzo posible para no volver a las rutinas. ¿Por qué? Porque hemos experimentado algo diferente, hemos probado algo diferente. Un poco aquí, por lo menos en Israel, un poco la cuestión es la gente que era muy cuidadosa y que andaba con sus máscaras y que andaba con sus cuidados y que el distanciamiento y todo lo demás, de repente como que se va terminando y todo vuelve a lo mismo, y no todo vuelve a lo mismo, porque todavía no nos hemos desprendido de esta situación. Algo así como el consejo es, aprovechen la experiencia ganada en todo este tiempo, aunque haya sido muy enloquecida y muy improvisada y muy todo lo demás, y traten de poner frenos a ese impulso básico de volver a la rutina. No vuelvan a la rutina. Por lo menos prueben en una esquina de la rutina algo diferente de lo que nos ha quedado de este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, David. Ricardo, esperemos que este periodo de impasse que hemos tenido aquí, todo este periodo también de reflexión, ¿no? Y de experiencias con toda esta locura en la que nos hemos metido, que es real,
nos sirva sin duda para realizar un cambio significativo, ¿no? O bueno, un cambio que de alguna manera impacte en cada uno de nuestros alumnos, ¿no? O como padres también. Bueno, nuevamente agradecer a la Universidad de Tel Aviv y a vosotros personalmente y a Patricia por esta magnífica charla. Hemos recibido un montón de felicitaciones también para vosotros que no alcanzo a compartir, pero bueno, sabéis que siempre es un placer teneros y ojalá que dentro de muy poco podamos vernos físicamente, teneros en España, en Madrid, para compartir nuevas actividades también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha salud para todos. Eso, que nos cuidemos mucho, que así cuidamos de todos. Muchas gracias, David, muchas gracias, Ricardo, y pensemos out of the box, como decimos siempre en la universidad. Nos permite salir un poco de la rutina y muchísimas gracias por entrar a nuestras casas. Yo un poco más y me pongo el pijama de lo cómoda que estaba, así que gracias por esta nueva modalidad, gracias por hacernos sentir cómodos, gracias por toda la información y sigamos trabajando en conjunto. Es un gran placer. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias. Gracias a todos. A vosotros. Adiós. Chao. Hasta luego.